Hola bikers, bienvenidos al canal. Hoy os hago un avance de lo que será la MVP F125, que es una moto que aún no ha salido a la venta, pero lo hará, según indica la marca, a lo largo de este primer semestre de 2023. A su vez, también se lanzará la propia marca, que surge como nueva marca premium y que, según mis informaciones, la distribuirá en España la marca Kiwi a través de sus servicios oficiales. Pasamos ya a ver cómo será esta moto, que en principio viene con 7 combinaciones de colores. Se desconoce si serán las definitivas o si cambiarán. Esta viene en color negro en el depósito, con franjas de lo que parece ser verde lima o similar en diversas partes de la moto. Además, también combinaciones de diversos tonos de grises. Esta es como la anterior combinación, pero con las franjas en rojo. La verdad que el rojo y el negro combinan muy bien. La siguiente combinación es la más popular, ya que es la que se ha presentado en diversas ferias de la moto en Europa. Un llamativo amarillo en el depósito, careta, guardabarros delantero y embellecedor de la quilla, junto a combinaciones con diferentes tonos de grises y negro en varias partes de la moto. La que vemos ahora es casi igual a la anterior, pero para los que prefieren los tonos mate. Esta MVP F125 viene con combinaciones de grises. Se aprecian tonos mate y franjas en turquesa. No podía faltar el blanco en este tipo de motos. Depósito, careta, guardabarros delantero, embellecedor de la quilla y parte inferior del asiento en color blanco, y las partes más bajas, al igual que en el resto, con combinaciones en tonos grises. La última de las combinaciones es casi obligatoria junto con el blanco y el negro en este tipo de motos deportivas. Un vistoso color rojo en el depósito, careta, guardabarros delantero y otras partes de la moto, así como franjas en blanco en el depósito y parte inferior del asiento. Abajo vemos tonos grises igual que el resto. Y bueno, una vez que hemos visto ya los colores, empezamos ya con los datos técnicos. Pasamos a la parte trasera y empezamos con los frenos. Esta moto viene con ABS de serie, algo que no lleva cualquier 125 de hoy en día. El freno trasero trae un disco de un diámetro de 220 milímetros. La pinza del freno tiene un único pistón que está bastante sobredimensionado, lo cual es muy buena noticia. El neumático trasero es de una medida de 130-70 con llanta de 17 pulgadas. Por su parte, la suspensión trasera consta de un monoamortiguador de 25 milímetros de recorrido. El guardabarros trasero hace la vez de portamatrículas y está formado por un soporte flotante con brazo por el lado izquierdo del basculante. La parte delantera de esta moto es una de las cosas más llamativas. Es moderna y agresiva. Los deflectores laterales le dan más empaque a la moto y estéticamente tienen su punto. Los espejos retrovisores van en posición inferior por debajo de los puños. Personalmente, dudo mucho de la buena visibilidad tanto en esta como en otras motos, pero bueno, esto ya es cosa de gustos. En cualquier caso, si se quieren poner por arriba, tan solo hay que intercambiarlos de un lado a otro del manillar y ponerlos en posición superior. Fácil y sencillo. El neumático delantero es de 100-80 con llanta de 17 pulgadas. Sobre él, un guardabarros de aspecto deportivo, creando una combinación muy equilibrada. La suspensión delantera equipa una horquilla telescópica invertida de 130 milímetros de recorrido. Los frenos, como ya he comentado, son ABS y en su parte delantera lleva un disco de 240 milímetros con dos pistones sobredimensionados en su pinza. Definitivamente de frenos va sobrada. Aquí vemos claramente el aspecto que define a la moto, con formas rectilíneas formando un conjunto frontal depósito-asiento muy equilibrado y elegante. Por cierto, ese asiento da para pensar. De momento no tengo información al respecto, pero ese asiento en dos piezas, una para el conductor y otra para el pasajero, me parece cuanto menos sospechoso. Algún sentido debe tener.
¿Acaso habrá un accesorio que convertirá la parte trasera en un colín? Ahí lo dejo. Llegamos a una parte muy importante de la moto que junto con el aspecto estético es lo que más os llama la atención. Me refiero al motor. Así que vamos a verlo. Este es un motor moderno de alta tecnología. Es un motor DOCH, es decir, doble árbol de levas en cabeza, monocilíndrico de 4 válvulas, refrigerado por agua y 6 velocidades. La inyección viene de la mano de Delphi, marca de prestigio en este ámbito. El diámetro por carrera es de 59 por 45 milímetros. El par es de 10,5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto y la potencia, algo que seguro estáis esperando saber, es exactamente de 14,95 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, es decir, prácticamente los 15 caballos ansiados por la inmensa mayoría de gente interesada en motos de 125. Es una moto de 125 con 15 caballos. Pasamos ahora al conjunto de la moto en cuanto a medidas, peso y alguna que otra simetría. Por ejemplo, la del escape, que está semi-elevado en sintonía con la forma de la parte trasera de la moto. A mi parecer, en esta moto se ha buscado mucho la armonía de líneas, lo cual repercute en su aspecto final. Y vamos con más cositas interesantes. El peso de la MVP F125 es de 140 kilos. La altura hasta el asiento es de 79 milímetros, que está en la línea de las Naked actuales más o menos. La distancia entre ejes es de 1380 milímetros y la longitud total de 2023 milímetros. El ancho máximo es de 780 milímetros y la altura máxima total de 1290 milímetros. Y ya finalizando en estos aspectos, os comento que la capacidad del depósito de gasolina es de 14 litros y la velocidad declarada por la marca de 110 km por hora, que siendo velocidad real no está nada mal. Recordemos que muchas motos de 125 marcan en su velocímetro velocidades máximas de 120 y 130 km por hora, que luego se corresponden con un porcentaje de desfase, quedando disminuida considerablemente la velocidad real. Llegando al final de esta review, paso a comentaros sobre la conectividad y seguridad de esta moto, que está fuera de todo lo habitual en motos de 125. En las imágenes veis el cuadro de instrumentos donde aparecerá toda la información que os voy a comentar, aunque lamentablemente no he podido conseguir una imagen de frente donde lo podamos visualizar. Parece ser que esta moto se lleva muy en secreto. La MVP F125, al igual que el resto de la gama de esta marca, incorporan tecnología IoT con sistema de posicionamiento por geolocalización y conexión celular en colaboración con la firma especializada Motui Technologies. Os explico lo que significa IoT para los que no estéis familiarizados con esta tecnología en lo que a motos se refiere. Viene del inglés Internet of Things, es decir, Internet de las cosas, y viene a ser una red de dispositivos interconectados entre ellos y también entre ellos y la nube, mediante la tecnología correspondiente y un software. Es decir, son cosas con conexión a Internet conectadas entre ellas. No únicamente tiene que ser un smartphone, tablet u ordenador, sino además también la moto. Es como un pequeño universo de cosas conectadas entre sí, entre ellas tu moto, de manera que mediante una aplicación que te bajas con el móvil llamada MVP Connect puedes disponer de diversas funcionalidades. Esta moto está equipada con una unidad de conectividad para motocicletas con conexión dedicada, que incluye, según indica la marca, un plan inicial gratuito que puede variar según el modelo que tengas y el país. MVP Connect es una app exclusiva para la marca que, mediante un registro previo y su activación, los propietarios de estas motos pueden disponer de diversas herramientas de seguridad como el sistema de sensores de vibración y movimiento, algo inédito en este tipo de motos, también apagado remoto y botón de pánico.
Otras funcionalidades de esta aplicación sirven para mejorar el disfrute entre la comunidad exclusiva en viajes grupales, el chat de soporte MVP y Motometrics completo. La app actualiza automáticamente todas las rutas realizadas sin necesidad de conexión Bluetooth, ya que la moto cuenta con su propio servicio de conexión a Internet. Como vemos, esta moto es muy especial en muchos aspectos: diseño, motor y equipamiento. Solo falta tenerla delante para reafirmar todo lo comentado, pero eso ya llegará. Entre tanto, aquí lo dejamos. Si os ha gustado este vídeo, me dais un me gusta, y si os suscribís al canal, estaréis al día de todo lo que está por llegar, que no es poco.